DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Vamos a compartir con ustedes las noticias más importantes del día aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cómo va, José? Muy bien. ¿Todo bien? Acalorado, pero bien. Y arrancó bien. Diciembre, y sí, ya estamos con el verano. Si diciembre está así, imagínate lo que va a ser enero. Así es. Y enero veremos si los encuentra los diputados nacionales trabajando intensamente en extraordinarias. Veremos cuándo se convocan. O si se cumple el vaticinio tuyo de lo que te habían dicho por ahí que era por decreto en principio. Que arrancaran por decreto. Veremos. Todo es posible, todo es válido. Es un recurso que tienen los ejecutivos de turno porque el recurso del decreto está marcado por la Constitución, obviamente, mientras el Congreso no sesiona. El Congreso no se puede autoconvocar. No se puede autoconvocar. Sí o sí lo tiene que convocar el Poder Ejecutivo en periodo extraordinario, ¿no? Así es, sí. Entonces, de todas maneras, bueno, habrá que ver qué es lo que sucede, qué es lo que resuelve esta administración, que bueno, claramente está en minoría en el Congreso de la Nación, entonces tiene que sacar, está en minoría, pero con los números certeros como para la presunción de que tiene un apoyo y va a conseguir el apoyo legislativo para las leyes que por lo menos anunció que enviarían prontamente. Mira, por lo que estuve hablando, viste que ahora estábamos expectantes, esperando las medidas del ministro de Economía de Caputo. Ahí arrancamos. Que claro, en minutos nada más seguramente que van a dar las medidas necesarias. Hay ciertas medidas que van a anunciar en el día de hoy que las puede hacer tranquilamente el Ejecutivo por decreto, pero estaban evaluando, se anunciaban dos medidas que requiere acuerdo parlamentario. Estamos hablando de una posible reforma jubilatoria y el tema de las sociedades, porque hay sociedades que son mixtas, ¿sí? que incluso está el Estado, pero en esos dos temas estaban viendo si lo incluían o no en el anuncio que iban a hacer, porque en ese caso sí o sí van a tener que convocar al Congreso Nacional. Sí o sí van a tener que llamar a extraordinarias y, bueno, de alguna manera lograr los consensos necesarios con el Parlamento para llevar las medidas adelante. Así que en base al anuncio, ahí vamos a ir viendo si realmente esto va a ser o solo por decreto, por lo menos este primer mes, o van a empezar a anunciar medidas que requiere del trabajo de la Cámara de Diputados y del Senado, ¿no? Seguramente habrá un mix, me parece. Que habrá medidas por decreto y habrá medidas que deberán pasar por el Congreso de la Nación. Hoy hablaba con un legislador del oficialismo que me decía que... No, perdón. Y tengo la costumbre de decir cuando digo oficialismo, claro, a veces tiene que ver con Unión por la Patria. Sí. Ya, es que es muy reciente todo. Sí, así que con un legislador de Unión por la Patria me decía, mira, el tema de los gobernadores, y rechaza, no hay, por lo menos en ese sector que sería el más favorable al tema de, por ejemplo, eliminar las PASO. Decía, que no deberían ser, que ya les ha ido bastante mal al oficialismo saliente por haber prescindido de las PASO. O sea, que no es que eso que dicen que les interesa tanto a los gobernadores, cosas que es verdad. Hay muchos gobernadores que promueven esa eliminación. Que algunos decían que iba a venir dentro de esa ley ómnibus que se espera que llegue, y aclaramos que esa ley no puede venir dentro de un paquete de leyes porque, como es una ley electoral, tiene que tener un tratamiento especial con números especiales, así que tiene que tener su ley especial, su proyecto. Hablando de gobernadores, José, en estos días, principalmente en el día de hoy, se conoció la decisión que tomó el gobernador de Entre Ríos, de Chubut y de San Juan, que los tres en la misma línea van a rever las últimas contrataciones de los 6 meses, algunos del último año, por sobre todas las cosas. ¿Para qué? Para terminar con lo que es el empleo militante, de alguna manera, algo que se viene aplicando quizá en la administración pública hace mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque si el recorte, esto es lo que sostienen un poco los gobernadores, ¿no? Incluso del Poder Ejecutivo Nacional. Si el recorte solamente se hace en el Ejecutivo Nacional y en el Legislativo Nacional, no llegamos ni a 2 puntos del Producto Bruto Interno. No es nada.
Entonces, de alguna manera, los gobernadores que apoyan a La Libertad Avanza, por eso hablamos de Chubut, Entre Ríos y de San Juan, ya dijeron públicamente, ya sacaron los decretos públicamente que van a rever la parte de su personal de las provincias que hayan sido designados en los últimos 6 meses e incluso en el último año. Calculo que los últimos 6 meses los van a dejar sin efecto directamente. Ahora, los que sean del último año van a ver si están bien asignados, si no. De hecho, el gobernador de Entre Ríos, estamos hablando de Frigerio, que es un ex diputado nacional, dijo que va a establecer el tema de concursos. Algo que me parece muy bien y que es necesario en la administración pública, que la gente que entre a trabajar sea por efectividad, por eficiencia, algo que ya lo veníamos lo hablamos en alguna oportunidad aquí. Incluso, por ejemplo, se necesita mucho eso en el Poder Judicial, ¿no? Donde se supone que vos entrás como empleado, por más que seas de la mínima categoría, tenés que manipular y trabajar con expedientes por sobre todas las cosas, que son causas de todos los civiles, de todas las personas. Tenés que tener una mínima preparación. Bueno, Frigerio, el gobernador de Entre Ríos, dijo que no solamente va a dejar sin efecto las contrataciones de los 6 últimos meses, sino que también va a llamar a concurso para que los que entren a la administración pública sea porque rinden el examen por eficiencia y por capacidad por sobre todas las cosas. Sí, y justamente como mencionabas vos, tres provincias, ¿no? ¿O 4? San Juan, Entre Ríos y Chubut. Sí, 3 provincias entonces todas que se impuso junto por el cambio. Sí. Gobernador de Punta. Y algo que Axel Kicillof en la jura de ayer dijo de alguna manera lo contrario, dijo que con ajuste y con motosierra no se consiguen las cosas que faltan. Así que ahí tenés como los dos polos, ¿no? Él está marcando territorio justamente frente a... porque está la duda de quién va a ser el aglutinante dentro de la oposición. En una primera oposición, digamos, una primera minoría que va a ser en la Cámara de Diputados o en el Senado también, que representa el peronismo y que, bueno, obviamente está todavía sufriendo las consecuencias de la derrota y entonces, bueno, buscará a quién encabezará esa oposición. Justamente uno de los que salió ganadores de la última elección fue Axel Kicillof. Pero pensaba un poco también a propósito de lo que vos decías respecto de los nombramientos y todas esas cosas, que esto nosotros lo hemos mencionado justamente en programas atrás, hace algunas semanas, cuando hablamos del traspaso presidencial, que aludía no fundamentalmente a lo que vimos el domingo, que es la entrega del poder y los atributos presidenciales específicamente, sino eso que arregla todo lo que es la transición presidencial y hay iniciativas. Entonces, es una gran oportunidad esta para que se pongan de acuerdo y termine en el año que viene, que no va a ser electoral, que terminen votando ese tema, así como en su momento votaron el tema de los debates electorales. Ahora que tienen tanto interés en votar la derogación de las PASO, antes de derogar, mejor que se preocupen por un tema que trae estos problemas y que lo podría hacer la nación de establecer dentro de esa transición electoral, esa transición de mandatos que contempla también el tema de los nombramientos en los poderes ejecutivos. Y eso inmediatamente como derrame se traslada a las provincias y no pasa lo que estaba citando justamente. Exactamente. Bueno, vamos a arrancar con el tema del día de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy, José? Vamos a hablar de cómo el Congreso de la Nación incumple una norma constitucional, pero vamos a dar las explicaciones. Es un tema que vos justamente pedías a gritos de que querías saber qué pasaba si el Congreso de la Nación se ampliara en la cantidad de diputados. Claro, porque eso tiene que ver con el censo. Recordemos, el censo se hace cada 10 años. Si el último censo marcaba que éramos más población del último censo, se supone, por lógica, si una provincia llega a tener más habitantes, porque la Cámara de Diputados se distribuye por la cantidad de habitantes que tiene la provincia. Entonces, de acuerdo a la cantidad de habitantes, tienen representaciones y bancas dentro de la Cámara de Diputados, algo que no pasa con el Senado, porque el Senado son 3 por provincia, porque ellos representan a las provincias y los diputados representan a la población. Así que es totalmente diferente. Así que bueno, José, vamos a ver en qué consiste eso. Para arrancar, vamos a escuchar al diputado Carlos D'Alessandro, representante de La Libertad Avanza de la provincia de San Luis, que decía lo siguiente. Yo trabajé mucho en mi provincia con un proyecto que es llevar la tecnodemocracia a la Cámara de Diputados. Entendemos que la revolución tecnológica que estamos viviendo hace que también entendamos que tenemos que escribir un nuevo contrato social con nuestros votantes y la idea es que en San Luis al menos las leyes que vamos a discutir acá en el Congreso, no son las que manden de presidencia, sino las que vamos a discutir en el Congreso, los ciudadanos de San Luis las puedan votar y yo pueda traer el voto de mi pueblo a la Cámara de Diputados.
Diputados. Creo que a partir del 19 de noviembre se empezó a escribir una nueva página de la historia argentina. Nunca antes se había vivido una situación política como esta, donde la Cámara de Diputados sea presidida por el bloque oficialista, pero a su vez que menor cantidad de diputados tiene de todos los bloques presentes. Creo que estamos para escribir una nueva página de la historia, como dije, llena de consensos, cerrando una grieta que ha hecho muy mal a todos los argentinos, y nosotros no estamos acá solamente para legislar, estamos para pensar en el pueblo argentino y hacerle dar cuenta a cada uno de los diputados de esta Cámara la importancia que tuvo la elección del 19 de noviembre cuando Milei fue electo presidente. Creo que si encontramos objetivos a corto, mediano y largo plazo, vamos a empezar a confluir en el bienestar de los argentinos, y ahí es donde nos vamos a poner a empezar de acuerdo. Solo te puedo decir lo que hablamos con el presidente de la Nación electo, Javier Milei, el último miércoles, que fue un marco normativo de lo que podía llegar a ser la ley ómnibus, que tiene que ver con la modernización del Estado, la reducción del ministerio, una reducción de la brecha cambiaria, bajar la inflación, políticas económicas que vayan directamente a bajar el déficit y a enfrentar los problemas económicos de esta herencia tan pesada que recibimos. Entendemos que también están planteando desde el espacio técnico de La Libertad Avanza la posibilidad de derogar muchas leyes que de alguna manera interrumpen el buen funcionamiento del Estado argentino. Por lo cual estamos también a la expectativa de que los equipos económicos empiecen a enviar las leyes, así las podemos empezar a ver y empezar a discutirlas, y sobre todo empezar a analizar de cómo vamos a lograr estos consensos que hablábamos en la pregunta anterior, para poder sacarla lo más rápido posible para poner en funcionamiento el país. Bueno, ahí escuchábamos entonces a uno de los diputados que asumió por La Libertad Avanza. José, contanos, bueno, a ver qué dice la Constitución Nacional respecto a cómo se deben distribuir las bancas de acuerdo a la cantidad de habitantes. Así es, sí. Justamente vamos a hablar entonces hoy del tema de la actualización del número de diputados nacionales, que se tiene que hacer, según lo establece la Constitución Nacional, en función de la realización de cada censo. Los censos no se hacen todos los años, se hacen cada década, y inmediatamente después debería atenderse lo que dice la Constitución en uno de los artículos, que se deben sumar bancas ante cada crecimiento de la población argentina, verificada según los censos. A pesar de eso, la realidad es que la Cámara de Diputados solo aumentó su número una vez desde 1983. Fue en 1991 cuando Tierra del Fuego pasó a ser provincia. ¿Qué pasaba en ese momento? Era Yo territorio... estaba naciendo. Claro, nací con Tierra del Fuego, como con Tierra del provincia, Fuego, ¿viste? Era una posibilidad que te pusieran Ushuaia. Claro, ¿viste? No, bueno, y la verdad es que era entonces, hasta entonces, ¿qué es lo que era Tierra del Fuego? Era territorio nacional, después se provincializó, y como era territorio nacional tenía dos diputados. No es que no tenía diputados y a partir de entonces los tuvo, no, tenía 2 diputados nada más, y se le agregaron 3 más a partir de entonces. Entonces pasamos a ser de 254 a 257 diputados. Fue la última vez que se modificó el número de legisladores nacionales. Veamos entonces en función de qué es el artículo 45, este artículo tan largo, pero veamos qué es lo que dice. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y de la capital en caso de traslado. Así no tenemos que modificar. Si alguna vez se cumpliera esa ley, que también quedó ahí pendiente, de trasladar la capital federal a Patagones, por ejemplo, a Viedma, por ejemplo, bueno, no haría falta corregir la Constitución, sino que ahí lo dice. La Ciudad de Buenos Aires y de la capital en caso de traslado, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo estado y a simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será de 3 por cada 33.000 habitantes o fracción, que no baje de 16.500. Después de la realización de cada censo, esta es la parte importante. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado. La Constitución no dice cada tanto hay que atender esto de los 33.000 habitantes, no. Se lo deja al Congreso. El Congreso es el que está en calidad de hacer esa modificación, tiene que ser por ley, por eso vamos a ver algunos de los proyectos que se presentaron en los últimos tiempos, y esa ley, y fíjense que, por ejemplo, dice pudiendo aumentar.
La clave no es que la Constitución dice, no, en realidad, por eso hacíamos esa trampita. Claro, no es obligatorio. No se está, claro, incumpliendo la Constitución, claro, en este caso, pero la Constitución lo sugiere, o sea que si lo hacemos es absolutamente constitucional. El número mínimo de representantes está fijado por la ley 22.847. Eso anoche a las 2 de la mañana, cuando yo estaba preparando este informe, y es verdad, esa era la hora en la que yo estaba haciendo, miré a ver de cuándo era esta ley. 22.847. Esta fue una de las últimas leyes del proceso de reorganización nacional. Esta ley la firmó el dictador Viñone, que el último general del proceso, y fue justamente cuando se estaban preparando las leyes, porque uno dirá, ¿y por qué los militares van a estar haciendo leyes que si no había congreso, la gente no votaba? Obviamente, bueno, estaban preparando el camino porque ya estaba convocadas las elecciones que se realizarían finalmente en octubre. Y dice que es de 5 miembros para la Cámara Baja, el número mínimo. Cada provincia debe tener 5 miembros, por eso Tierra del Fuego tenía 2, pero no era provincia. Claro. 5 miembros como mínimo. Son los diputados que tienen Catamarca, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Esas son las provincias que tienen 5 diputados. A medida que vamos desarrollando este tema, vamos a ir escuchando a esos diputados nacionales que representan a las provincias aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. En este caso, al diputado Roberto Mirabella, de Unión por la Patria, de la provincia de Santa Fe. Veamos qué decía. En primer lugar, me parece importante que hayan jurado la mitad de los diputados que conforman la actual Cámara y en este nuevo periodo legislativo, ratificando nuestro compromiso con la democracia y con la representación que tiene nuestra república, que es en este caso el poder legislativo. Así que en estos 40 años que podamos estar en este momento jurando los nuevos legisladores y entrando en una nueva etapa en la República me parece trascendente y clave. Por otro lado, bueno, siempre es difícil por ahí ponerse de acuerdo, estar en una nueva composición discutiendo la conformación de las comisiones y los criterios para distribuir la cantidad de legisladores por comisión. Es lógico que siempre haya algún tipo de diferencia o que sea difícil ponerse de acuerdo, pero al final, bueno, nos pusimos de acuerdo y se votó y se avanza para que la semana que viene se puedan empezar a conformar las comisiones para el funcionamiento normal del Parlamento. Entiendo que lo primero que va a hacer es tratar de conformarse las comisiones, por lo menos las principales comisiones de legislación general, la de presupuesto y algunas más, para el normal funcionamiento de los temas más urgentes que seguramente, como dijo el presidente electo, va a mandar proyectos para el periodo extraordinario, esto es de acá hasta el 1 de marzo. Así que me parece a mí que la semana que viene se va a avanzar rápidamente en la distribución de cada uno de los bloques en su representación para conformar las comisiones. Entiendo también que la semana que viene el presidente electo va a estar mandando proyectos. Bueno, por lo menos esto es lo que se comenta. Bueno, ahí lo escuchábamos entonces al diputado Mirabella en el día de lo que fue la Asamblea Legislativa aquí en la Cámara de Diputados. José, ¿qué más nos puedes contar? Entonces hablábamos de las 5 provincias, aquellas provincias que tienen mínimo 5 legisladores, entonces alternativamente se van renovando 3 o 2. Eso es lo que habitualmente hacen cada 2 años. El último censo estableció que la Argentina, esto fue lo que más me costó encontrar, cuál era el censo definitivo, 46.234.830 habitantes. Se estableció a partir del crecimiento poblacional debería procederse a una actualización de la representatividad en determinadas provincias. Esa es un poco la idea que atienden a aquellos que piden un incremento del número de diputados. Porque según un informe del Centro de Investigación para la Calidad Democrática, la Cámara de Diputados debería tener, ¿sabes cuánto? 359 bancas. A la pucha.
102 Montón. más que en la actualidad. Eso lo Sí. hace porque tiene un atraso, estamos hablando de 1983, que no se modifica, entonces desde 1983... Claro, pero eso también te va a determinar el quórum, porque no es lo mismo con 359 bancas un quórum de 129. Seguramente No, aumentaría el quórum. obviamente claramente. siempre tiene que ser la Sí. mitad más uno, Sí. tiene que ser, y vos tenés, pero ¿cuántos hay? ¿Cuántos censos hubo desde 1983 hasta la fecha? Cada 10 años, ¿no es? Sí, cada 10 años, 4 Claro. censos hubo desde entonces, Sí. calculé así en el aire, pero 4 censos, entonces, atendiendo eso debería haber 102 bancas más, lo cual generaría, bueno, ¿cuál sería la más beneficiada si se hubiera atendido este tema? Buenos Aires, obviamente, donde creció más la Claro. población. Aumentaría 42 lugares en la Cámara de Diputados. Yo sé que una de tus preocupaciones máximas es dónde los metemos. Eso Literal. no lo vamos a resolver ahora acá. Imposible. No sé, no sé cómo Imagínate haríamos. modificar el palacio. No se puede modificar, imposible. pero bueno, habría que ver, hacerle Haces un cuarto bancas más aparte para chicas. ciertos legisladores, no sé. No sé, en su Rarísimo. momento se había analizado, me acuerdo cuando estuvimos en pandemia, ya lejos hace tiempo, cuando Sí. se analizaba de qué manera sesionar y cuando decían, bueno, hacerlo de manera remota y cuando algunos insistían que lo hicieran de manera presencial, decían que, por ejemplo, el Senado que sesionaban diputados, donde hay mucho lugar. Y diputados, en todo caso, que se habló inclusive en aquella vez de hacerlo en otro ámbito, no acá, por ejemplo, el CCK. Claro. Advirtió sobre la posibilidad de hacerlo ahí. Pero bueno, nada. Ahí habrá que verlo. Entonces, bueno, el único distrito sobre representado, según este estudio de lo que decíamos recién, que era el Centro de Investigación de Calidad Democrática, es la ciudad de Buenos Aires, que debería perder 3 lugares. Y ahí vamos entendiendo por qué no se aprueba nada. Claro. No se aprueban estas leyes, porque nadie quiere perder. Con la mía no. Eso es algo que vamos a escuchar durante muchas veces, ahora justamente en tiempos de Milei. Bueno, todo el mundo aplaude Sí, el nadie ajuste, de los todo eso. representantes de la provincia de Buenos Aires, porque los representantes de las provincias más chicas que les corresponde ampliar, No, porque ¿No? son las que pierden, las que terminan perdiendo. Vas a ver. Ajá, a ver. Vamos a ver. La ciudad de Buenos Aires en este caso perdería 3 lugares. Y es una de las grandes. La de Buenos Aires sí crecería, en ese caso. La de la provincia. Córdoba debería tener más, 10 diputados más, y Santa Fe 6 diputados más. O sea que la ciudad de Buenos Aires es la que tendría que perder, porque no creció de manera proporcional como sí lo hicieron estas Córdoba provincias. y Santa Fe. Y eso es un tema que después vamos a ver también, el tema de cómo está sobre representada la ciudad de Buenos Aires. Vamos entonces a ver otra de las placas. ¿Cómo debería solucionarse este tema? Según se establece. Sí. A través de una ley. Eso tiene que ser un proyecto que se presente y durante los últimos años una de las que más iniciativas ha presentado, la más interesada sobre este tema es Mira. Margarita Stolbizer. Sí. Esto es muy transversal, o sea, ha habido proyectos durante los últimos años. Yo encontré los más recientes dentro de los últimos años, pero previamente, allá por 2014, cuando Margarita Stolbizer presentó por primera vez su proyecto, después lo presentó el 15 de junio de 2016, y ahora lo presentó el 13 siempre va representándolo, el 13 de febrero de 2023. Lo va presentando cada vez que pierde estado parlamentario y cada vez que hay un censo, en todo caso, como para que afirmar, en realidad, un censo de cada 10 años. Obviamente ya lo ha presentado en menos lapso de tiempo, pero este último lo presentó con el diputado, con su compañero de bancada, Emilio Monzó, justamente, y hay iniciativas en ese sentido de el peronismo, las ha presentado también, y la izquierda es de las más interesadas en modificarse Claro. eso, recordamos, porque crecería proporcionalmente su cantidad de legisladores. Bueno, este de Margarita Stolbizer lo presentó el 13 de febrero de 2023. Un proyecto para, ¿cuál es la idea? Derogar la ley 22.847 de representación de diputados nacionales. Esta ley, y uno de los argumentos es una ley de la dictadura también, entonces hay que derogarla e ir por una ley nueva. El proyecto prevé dar cumplimiento a lo establecido entonces en el artículo 45 de la Constitución Nacional referido a la composición de la Cámara de Diputados. El número de diputados nacionales a elegir en cada provincia y en la Ciudad de Buenos Aires será de 1 cada 140.000 habitantes o fracción no menor a 70.000. Esa es un poco la idea de esta iniciativa. Hablando de Cava, José, vamos a escuchar en esta oportunidad al diputado Álvaro González, que representa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Bloque PRO. Veamos qué es lo que decía.
Yo creo que el Parlamento es la caja de resonancia de la política. Este Parlamento tiene una conformación en donde quienes hoy les toca administrar la casa, administrarla no solo en el sentido administrativo de pagar los sueldos, digamos, y del personal, sino de administrar la política, es una fuerza que tiene 37 diputados. El oficialismo que termina su mandato el 10 de diciembre tiene 107 diputados. Después estamos nosotros que tenemos casi 40, el radicalismo que tiene 30 y pico, bueno. Con lo cual es un parlamento nuevo, es un parlamento donde la política a mi gusto va a tener mucho que ver, es un parlamento en donde va a haber que conversar mucho. Nosotros entendemos que la sociedad se expresó no hace mucho, hace menos de 30 días, y hay un número que ha acompañado a esta nueva administración y habrá que ver los proyectos que manda esta nueva administración, mirarlos, trabajarlos. La idea nuestra es siempre ser la alternativa. Nosotros no somos opositores por poner palos en la rueda, al contrario, pero digamos, para poder opinar sobre los temas, yo siempre digo, hay que leerlo, porque si no lo que hacemos es futurología. Bueno, ahí lo escuchábamos entonces al diputado que había terminado su mandato y luego por reemplazo de quien había sido designado diputado nacional, Maximiliano Guerra, que se bajó de la candidatura electa. Bueno, lo reemplaza por tema de listas Álvaro González, quien asumió nuevamente como diputado nacional. José, ¿qué más tenemos? Bueno, entonces estamos con el proyecto de Margarita Stolbizer y en base al censo de 2010, ella hizo, la Cámara de Diputados debería tener 334 diputados. En realidad, este es en base al de 2020. Sí, ella lo hizo en base al de 2022, que es el 334. Si se hubiera hecho en base al de 2010, porque ya lo ha ido presentando varias veces, tendría que tener 297 diputados. O sea, veamos cómo fue modificando. Y ella establece, por ejemplo, ahí vamos a ver cómo crecerían las provincias. Entre paréntesis vamos a ir viendo cuántas tienen actualmente. Entonces, Buenos Aires tendría que tener 125, actualmente tiene 70. La Ciudad de Buenos Aires tendría que tener 22, o sea, esas son las 3 que perdería porque en la actualidad tiene 25. Catamarca, 4, porque el proyecto justamente ahí modifica las leyes y establece, por ejemplo, que el mínimo de cada provincia pueda ser 4 diputados nacionales, no 5 como rige en la actualidad con esa ley 22.847 de la época de la dictadura. Chaco, 8, tendría 1 más que en la actualidad. Chubut pasaría a tener 4, tiene 5. Córdoba 28, o sea 10 más de los que tiene actualmente, que son 18. Corrientes 9, 2 más de los que tiene actualmente. Entre Ríos 10, 1 más de los 9 que tiene ahora. Formosa retrocedería a 4, tiene 5 actualmente. Jujuy mantendría los 6 que tiene en la actualidad. La Pampa es otra de las provincias que perdería un diputado. La Rioja perdería un diputado y tendría 4 también. Mendoza ganaría 4, tendría 14. Misiones ganaría 2. Tu provincia ganaría 2, tendría 9 diputados y tiene 7 en la actualidad. Neuquén 5, que quedaría la misma cantidad. Vean que siempre ha tenido la cantidad de habitantes que tiene cada provincia. O sea, no es que a todas las provincias que tenían 5 les saca una. Río Negro mantendría las 5, Salta 10, tendría 3 más, San Juan 6 tiene ahora, 6 tendría según el proyecto de Stolbizer, San Luis perdería 1, pasaría a tener 4, Santa Cruz perdería 1, pasaría a tener 4, Santa Fe ganaría 6, tendría 25, son 19 ahora, Santiago del Estero tenía 1 más, 8, Tierra del Fuego se reduciría a 4, tiene 5 en la actualidad, y Tucumán ganaría 3, pasaría a tener 12. Esos son algunos de los detalles que ella... Y entonces veamos, y acá, así, en este vuelo de rasante que hemos hecho, vemos cuál es el problema de que es difícil que se lo aprueben. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos para que los diputados, y sobre todo después los senadores que representan a las provincias, acepte, por ejemplo, el senador de Formosa, tan poderosa Formosa en el Senado, que le reduzcan un diputado? ¿Cómo hacemos para que Santa Cruz reduzca 1? Porque en el Senado... Pero la mayoría de las provincias terminan ganando. Sí, diputados. pero las que pierden
cómo haces para convencerlos de Y que decisión de la cedan. mayoría. Si la mayoría ganan diputados, Se te juntan esto y no parece. tendrías El quórum. la posibilidad. Pero esa es una de las cuestiones que obviamente yo estoy de acuerdo con Sí. esa alternativa. Stolbizer dice en su iniciativa que es una flagrante e inconstitucional resulta de aquella norma dictatorial, así le dice como a la norma, porque justamente habla de una ley que es de la época de Viñones, como decíamos. Vamos a ver la próxima placa, que dice: al establecer la ley vigente, un piso de 5 diputados por provincia ha llevado a que actualmente la provincia menos poblada, que es Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, teniendo una cantidad estimada en el último censo nacional de 126.190 habitantes, no le dan ni siquiera para tener uno. claro. Perdóname los fueguinos, hay algunos mirándonos, Sí. pero la realidad es esa. Cuente con un representante en la Cámara de Diputados de la Nación cada 25.238 habitantes. Esta situación violenta el artículo, esto lo dice el proyecto de Stolbizer, es textual, violenta el artículo 45 de la Constitución Nacional, que establece una base de representación de un diputado por cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de los 16.500. Siguiendo el criterio constitucional, entonces, para tener los 5 diputados que actualmente posee, por ejemplo, el caso de Tierra del Fuego, esa provincia debería contar con un piso de 148.500 habitantes. Esto resulta de 4 diputados cada 33.000 habitantes y un diputado por la fracción no menor a 16.500 habitantes. Esto es un poco lo que establece esta norma. Después lo cita, por ejemplo, Margarita Stolbizer, a la jurista María Angélica Geli, que dijo: resulta inconstitucional que lo que dispusieran en su oportunidad la ley 22.847 de convocatoria a elecciones generales. Eso es lo que, esa era la ley de Reinaldo Viñones. Las elecciones generales que hablamos del 30 de octubre de 1983, aquella en la que los argentinos volvimos a la democracia. Esa norma elevó a 5 la representación mínima por cada jurisdicción local, dice María Angélica Geli, excepto la del entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego, al que le adjudicaron 2 legisladores por entonces. El criterio normativo distorsionó la relación entre el número de representantes y el número de habitantes por jurisdicción, y con ello varios distritos quedaron exageradamente sobre representados. La ley 22.847, según Geli, desnaturalizó claramente el principio democrático y la garantía de la igualdad electoral, en virtud del cual el voto de cada elección debe tener la misma significación y valor al momento de adjudicarse los representantes a la Cámara de Diputados. Es un poco la idea que establecía María Angélica Geli. Bueno. Entonces, ¿terminamos o seguimos? No, seguimos, placas? pero... No, dale, vamos a hacer un pequeño corte porque ya estamos un poquito pasaditos de la hora. Hacemos un pequeño cortecito, quédense con nosotros que minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. Ya venimos. Muchas gracias a todos y muchísimas gracias. Esta va a ser mi última vez, así que además de agradecerle a cada uno de los periodistas, también le quiero agradecer a cada uno de los productores que llaman por teléfono, que muchas veces preguntan de los mobileros cuando estamos en la sesión o en las reuniones de comisión, que siempre han sido muy respetuosos conmigo y muy considerados en un montón de situaciones, así que solo agradecimientos absolutamente a todos. Gracias. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Todo cultura.
Miércoles 23 horas. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Coagenda. El abordaje de la problemática de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros es, como vos dijiste, un área de estudio interdisciplinar. O sea, nosotros estudiamos el ambiente, el ecosistema desde el punto de vista biológico, físico, químico, pero como sabés, los ecosistemas costeros son los sitios en donde habita un enorme porcentaje de la población. Vos recién mencionabas esto de los tips y tal vez el contenido de mi cuenta, que en un principio, que arrancó en el 2019 y hasta ahora siempre estuvo bastante vinculado con el cambio de hábitos, lo que podemos hacer desde nuestro lugar, lo que hablábamos recién, o la vez pasada sobre la industria de la moda. Y este año, yo creo que ya desde el año pasado estoy teniendo una tendencia a empezar a abordar un poco más los temas macro, pero este año es como que la coyuntura se impuso y no puedo hablar de nada que no sea esto. Ecoagenda, jueves 23 horas. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo va? Aquí estamos. Yo me crié en Neuquén, hice mi colegio primario y secundario y me vine a estudiar a Buenos Aires a los 18 años. Y yo creo que esa infancia y esa juventud o adolescencia es fundamental en nosotros para toda la vida, ¿no? Conservo mis agendas del año 77, 78, 79 y hay muchos amigos y compañeros de esa época que no están. Ese es el compromiso que uno asume generacionalmente para que nunca más. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. El pluralismo que tienen ustedes, inclusive la apertura y el respeto hacia cada uno de nosotros con el pensamiento, lo hacen y lo practican día a día. Y también creo que la gente lo sabe y es bueno, y yo abogo para que ustedes continúen porque esta herramienta nos sirvió siempre a todos.
Continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un repaso de lo que establece la Constitución Nacional respecto a cómo se deberían repartir las bancas de acuerdo a la cantidad de habitantes que tienen las provincias, ¿no, José? Sí, habíamos visto entonces justamente que lo que se establecía justamente los pisos de 5 diputados. Y por ejemplo, hay lo que decía en su momento María Angélica Geli, que es una de las que opinó sobre este tema. Leandro Domínguez, que es director de análisis político del directorio legislativo, ellos trabajan mucho con este tipo de cosas, él decía que la actividad del Congreso no puede ni debe medirse en términos presupuestarios. ¿Por qué? Porque vamos a tocar un tema que es muy antipático, esto de lo que estamos hablando. A lo mejor decían, no, bueno, que vengan más diputados, no queremos ver. No pasa por ahí. O sea, la política tiene un costo, obviamente. La democracia tiene costos, sí, obviamente. O sea, después cada uno tiene que trabajar acorde a para lo que ha sido elegido, y en todo caso, si no, no se lo vota después. Pero no debe medirse en términos presupuestarios. Una de las razones, yo cité el caso de las provincias chicas que no querrían ceder nada, ceder posiciones, obviamente eso estaría, pero una de las razones más de peso es que es muy poco, tiene muy poca, sería muy resistido por la sociedad. O sea, nadie quiere hacerse cargo de poner a debate el tema de incrementar la cantidad de diputados, teniendo en cuenta que realmente, igualmente, si uno va a otras naciones, qué sé yo, Brasil, México, donde tiene mucha más gente, hay muchos más diputados. Hay más representación en los parlamentos de Brasil y de México. Bueno, convengamos que Brasil tiene 240.000 habitantes, nos triplica en población. Totalmente. Ni hablar de Estados Unidos, 350.000 habitantes, 350 millones de habitantes. Claro, y bueno, son muchos más. Obviamente siempre en todos los países lo que es el Senado vendría a ser, siempre tiene una cantidad, porque responden siempre a las provincias, a los distritos, lo que sea. Pero bueno, lo que dicen justamente es, al darle más banca a las provincias con más población, habría que quitarle a las más chicas. Ese es uno de los... Algunos distritos se quedarían solo con 1 o 2 escaños, decía, por ejemplo, Leandro Domínguez, porque estamos viendo una de las propuestas, que es la de Margarita Stolbizer, pero podría hacerse tranquilamente que, bueno, o sea, hiciera un barajar de nuevo con todo, no incrementar el número de legisladores, por ejemplo, se podría llegar a hacer, y reducir, arreglarse, no incrementarlo en más de 257, pero acomodar con el número que hay, hacer que sea más representativo. Pero ahí es cuando algunas provincias más chicas pasarían a tener 1 o 2 diputados solamente. Ese es otro de los temas. Veamos entonces acá, porque acá no es una cuestión en la próxima placa, lo vamos a ver, no es un tema que solamente que pase por el hecho de decir, bueno, se le antojó a Margarita Stolbizer, se le antojó a otros diputados, algunos de izquierda, para tener más diputados. No, lo dice la Constitución, quedamos claro que no lo ordena la Constitución, pero habla de esa alternativa. Pero ya en el año 2018 la Cámara Nacional Electoral le ordenó al Congreso, y así tenemos al Congreso que se ajuste a lo que ordena la Constitución. Yo agregaría, no lo ordena de todas maneras, pero es una manda constitucional que debería cumplirse. A partir del planteo de un elector particular de la provincia de Córdoba fue eso, que alegó que por encontrarse desactualizada la cantidad de diputados que se eligen por distrito, el valor de su voto es inferior al de los ciudadanos de otras provincias. Los jueces explicaron en su sentencia, los jueces de la Cámara Nacional Electoral explicaron en su sentencia que cuanto más exacta sea la relación entre la población de la República y el número de sus diputados, más fielmente se respetará el sabio plan de organización del Poder Legislativo adoptado por la Constitución argentina. Yo le agrego un tema que pasa por mí solamente, que lo sostengo, que cada renovación parlamentaria quedan muchos en el camino, muchos y muy valiosos legisladores, diputados, senadores, pero en este caso, bueno, estamos hablando de diputados muy valiosos que quedan en el camino, y que si se incrementara como correspondería hacerlo, terminaría ganando la calidad legislativa, porque bueno, la renovación hace que, y yo siempre digo, la renovación en los términos ejecutivos está buenísima, la renovación en los términos legislativos hace que las instituciones pierdan gente muy valiosa, porque tiene más experiencia, y venga gente nueva
que le cuesta más adquirir esa experiencia. A ver, veamos la próxima placa entonces. Bueno, ahora pasamos a otro proyecto que es el de Álvaro Martínez. Este es de un partido, este era del PRO, este diputado del PRO mendocino, y ahora cambió el nombre pues se apartó del PRO, cambió el nombre, no me acuerdo cómo se llama el nombre del monobloque, pero bueno, él presentó este año, el 28 de junio de 2023, un proyecto, en este caso también para derogar la ley ya tan meneada, hoy la hemos mencionado muchas veces, 22.847, estableciendo nuevas bases poblacionales, o sea que medirlo de otra manera la cantidad de diputados que corresponde. El número de diputados nacionales a elegir será de 1 por cada 210.000 habitantes, según unas fórmulas que hace y que él la pone inclusive en el texto del proyecto, que sería muy interesante mostrar acá, pero sería muy aburrido y también lo tendría que yo aprender antes de explicar y no entendí nada de lo que él sugería. Sí. 210.000 habitantes o fracción no menor a 105.000 con arreglo al último censo nacional. En las futuras elecciones de diputados nacionales, las bases poblacionales podrán ser modificadas de manera que arrojen una cantidad igual o inferior a 257 diputados. Lo que él está sugiriendo es que no necesariamente aumente la cantidad de diputados, sino que se haga un análisis exacto de que los que tienen más, sobre todo, las provincias que tienen más, y que bueno, o que sea igual a 257 o que haya menos diputados en todo caso. Esa era la propuesta disruptiva de Álvaro Martínez. Veamos la próxima placa. Ningún distrito electoral podrá exceder su representación en más de 80 diputados ni limitarse a menos de 3 diputados. Claro. Y acá lo está achicando. Baja de 5 a 3. De 5 a 3, exacto. Y entonces la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que tiene 70 diputados, no es que va a llegar a tener 120 como veíamos en otros proyectos, sino no más de 80. Buenos Aires o la que sea. Según la norma, la ciudad de Buenos Aires pasaría a tener 19 diputados, tiene 25 ahora. Entonces, justamente está claro y nos queda todo claro que todos los proyectos indican que la ciudad de Buenos Aires está sobre representada. Buenos Aires pasaría a tener 80, o sea, el máximo que establece la ley de Álvaro Martínez. Catamarca pasaría de 5, pasaría a 3, Chaco a 6, tiene 7 en la actualidad, Córdoba 24, o sea, crecería, tiene 18 ahora, y así no vamos a hacer todo el mapa, ya no lo vamos a recorrer. Sí. El proyecto señala que la ley vigente generó sobrerepresentación, principalmente en las provincias menos pobladas, quedaron más sobrerepresentadas, ya que, por ejemplo, la provincia de Tierra del Fuego, que es siempre el mal ejemplo, nos pone pobres los fueguinos, representa un 0,3% de la población. Actualmente cuenta con una representación en la Cámara de Diputados del 1 por 1,95, o sea que es varias veces lo que representa, claro, justamente, y es con base a su población. Él dice que la misma es una norma totalmente arbitraria, ya que se adjudicó deliberadamente mayor número de escaños a los distritos con menor número de electores. Y por último, veamos entonces que la provincia de Buenos Aires se ha visto perjudicada a diferencia de la ciudad. Eso lo dice el proyecto de Álvaro Martínez, que se vio favorecida con dicha legislación, y aún más en relación a Córdoba y Santa Fe, que cuentan con mayor población y están menos representadas. Él es de Mendoza, o sea que no habla específicamente de su provincia, pero dice que también existe una marcada distorsión en la distribución de diputados, citando a Vidar Campos, el constitucionalista, que dice que para suavizar esas diferencias cuantitativas, la ley ha adicionado diputados regalados por sobre los que corresponden constitucionalmente con la población. ¿Por qué? Porque siempre se termina solucionando, bueno, mira, vamos a subir la cantidad de tal provincia y para que vos lo aceptes te subimos a vos también, que es un poco lo que hacen con las provincias más pequeñas que te suman. No creemos, dice Álvaro Martínez, que esto haya brindado una solución institucional, pero sí una distorsión del espíritu constitucional. Eso es lo que dice el proyecto que obviamente no van a ser tratados ahora en última instancia, en el momento que se está hablando justamente de ajuste, pero sí valen la pena mostrarlos para, bueno, cuando tenemos esos debates, a ver por qué no se agranda la Cámara como correspondería por estas cuestiones. Así es, eso por sobre todas las cosas, que es una regla que establece la Constitución Nacional y que habría, bueno, que actualizarse, no te digo cada censo, como dice la Constitución Nacional, pero cada tanto. La última actualización quedó bastante retrasada. Vamos a ver en esta oportunidad a ver qué decía la diputada de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, que estuvo hablando con nosotros. Veamos qué decía. La expectativa de trabajar
de ir a sesiones extraordinarias en cuanto antes, cuando asuma el presidente Javier Milei, y llevar los proyectos de ley necesarios para asegurar la gobernabilidad y los cambios y transformación que nosotros queremos impulsar. Yo tengo la expectativa de que con la cruda realidad que vamos a heredar económica va a haber una conciencia generalizada de que realmente el presidente necesita hacer transformaciones. ¿Y por qué digo esta conciencia? Porque creo que la conciencia generalizada va a alcanzar a otros bloques parlamentarios. Es importante acá tener presente que más allá de los colores políticos estamos hablando del destino de la gente, del destino de los argentinos, así que intentaremos trabajar en esos acuerdos como nuestra labor parlamentaria nos infiere y como nos instruye el presidente. En principio, en lo inmediato uno puede prorrogar el actual presupuesto, ¿no? Teniendo presente que la inflación ya lo desdibujó hace más de 7 meses a ese presupuesto. Se puede trabajar con ese cuerpo y luego hacer las modificaciones del caso. Tenemos presente también que nosotros no queremos solamente trabajar en el presupuesto, porque lo que se propone es una reforma integral del Estado y de cómo nosotros consideramos que tiene que estar ubicado el poder político en un momento de crisis absoluta y, como ya lo viene diciendo Javier Milei, con una herencia que él mismo va a relatar en apenas unos días nada más, es una herencia crítica y es un estado de situación crítica. Por eso, por caso, impulsar reformas que den ejemplo de cómo la política se tiene que manejar. Esto de achicar la cantidad de ministerios y entonces evitar solapar distintas dependencias del Estado que no son necesarias. Bueno, son algunos de los gestos que se muestran para que también una vez el ajuste llegue por el lado de la política, para que la política dé el ejemplo, para que muestre una realidad que esté en sintonía con la calle. Así que esa es mi expectativa. Hoy estamos trabajando codo a codo con el Ejecutivo y a la espera, porque realmente todavía se están definiendo algunas cuestiones importantes. Bueno, ahí veíamos entonces a la diputada Marcela Pagano de La Libertad Avanza en el día de lo que fue la jura de los diputados nacionales. Si te parece, José, antes de ponernos, vamos a mirar un tape más de la diputada Dania Tabela, que hablaba sobre la Secretaría de Educación, el presupuesto universitario, un tema que va a dar mucho que hablar. Veamos qué decía. No tenemos todavía claridad respecto de cuáles van a ser los equipos que acompañen a Carlos Torrendel en la Secretaría de Educación, por lo tanto no sabemos tampoco cómo se va a conformar el área de políticas universitarias, ni qué rango va a tener, si subsecretarías, si secretarías, si dirección. Todavía esto está como en una nebulosa, ¿no? Me parece que con el tema del presupuesto universitario no es la primera vez que nos pasa. Yo les quiero recordar a ustedes en el año 19, en la transición entre el gobierno de Mauricio Macri y el gobierno del expresidente Fernández, tampoco hubo presupuesto aprobado y se comenzó a trabajar con el presupuesto reconducido. Un presupuesto reconducido es el presupuesto de cierre de diciembre del 23, extendido o prorrogado hasta tanto se aprueba el 24. Si vos me preguntás, digo, yo creo que los primeros 2 meses del año pueden avanzarse de esta manera, coinciden además con los 2 primeros meses en que las universidades funcionan. Digamos, enero es un mes que está cerrada prácticamente la universidad, salvo la última semana que empiezan las tareas administrativas, y febrero es mes de exámenes finales y cursos de ingreso. Con lo cual, digo, en términos del calendario académico, uno podría pensar que con estos 2 primeros meses, garantizado el pago de salarios con la última paritaria firmada y con las cuotas de los gastos de funcionamiento que se habían dejado establecidas por el ministro anterior, uno podría comenzar la actividad académica, no voy a decir sin dificultades, pero voy a decir de manera digamos, controlada, si querés. Ahora, en marzo, el presupuesto 2024 tiene que estar, porque si no vos no podés abordar desde la planificación universitaria ni las nuevas carreras, ni los proyectos de investigación, ni los proyectos de extensión, ni el funcionamiento de los hospitales. Digo, me parece que todo eso, a partir de marzo, ya empieza a ser de carácter urgente, y de no haber o de no mediar una actualización del presupuesto por la inflación existente, estamos ante una situación crítica para el sistema universitario. Bueno, llegamos al final del resumen de noticias parlamentarias. Nos volvemos a encontrar mañana, como todos los días, a las 6 de la tarde. Chau, José. Bueno, José se queda un ratito más en la tercera edición. Nos volvemos a encontrar mañana. Chau, buena jornada.